Muy buenas noches, espero que todos estén bien. Para mí es un gusto poder iniciar nuestro año lectivo con nuestra primera clase que vamos a estar compartiendo la unidad 1. Y quisiera arrancar con esta frase de Thorndike que dice: cualquier cosa que existe, existe en alguna cantidad. Y les invito a que se propongan esa meta para que al fin del año 2021 podamos contabilizar el logro de nuestros objetivos. Y estoy segura que va a ser muy positiva esa evaluación. Entonces, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra asignatura Psicometría. Y en primer lugar, veamos la definición de nuestra materia. ¿Qué es la psicometría? ¿En qué consiste? ¿Qué significa la palabra psicometría? Pues bien, la palabra psico sabemos de que se entiende como mente. Y metría en este caso significa medida de los fenómenos psíquicos. Entonces, la palabra psicometría se relaciona con la medición de los fenómenos de la mente, ¿sí? Entonces, según este autor Borja, la psicometría es el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicados en la medición de variables psicológicas. ¿Qué estudia según Borja? Estudia las propiedades métricas exigibles en las mediciones psicológicas y establece las bases para que éstas se realicen de manera adecuada. Entonces les dejo con esta definición y estoy segura que ustedes van a ir indagando desde la perspectiva de otros autores. Por otro lado, la psicometría se ocupa de la construcción y elaboración de los instrumentos de medida. Y estos instrumentos de medida sean debidamente estandarizados y posean la validez requerida que haga posible dichas medidas y posibiliten la diferenciación de unas personas en relación a otras en determinada población. Entonces, si la psicometría se ocupa de construir instrumentos, significa que es una disciplina de la psicología. Además, estos instrumentos deben ser garantizados en cuanto a su validez, a su fiabilidad y a su utilidad, que son claves para que un instrumento pueda ser utilizado debidamente y adecuadamente acorde a la necesidad, ¿sí? A la necesidad me refiero a qué campo de aplicación, a qué tipo de persona, a qué tipo de situación será aplicado este instrumento de evaluación. Es importante conocer entonces el objetivo de la psicometría. Es la de proporcionar modelos para transformar los hechos en datos con finalidad de asignarles valores numéricos a los sujetos sobre la base de sus respuestas. Es decir, aquí ¿qué es lo que identificamos, reconocemos y evaluamos? Las respuestas de los sujetos, de las personas que van a ser transformados en números, en resultados numéricos. Y estos resultados numéricos son los que se describen en este caso. Vamos a ver un poco el antecedente de lo que es la psicometría. Y tenemos dos aristas importantes aquí, en la cual vamos a remontarnos de forma breve en la cultura china y la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué estas dos situaciones están implicadas en el origen, en el surgimiento de la psicometría y de los instrumentos propiamente?
Hace casi ya 2500 años, Platón y Aristóteles escribieron acerca de las diferencias individuales. Incluso ya tenían como antecesores de esta actividad a los antiguos chinos. Por eso aquí la implicancia de la cultura china, porque ellos fueron los primeros que ya habían utilizado las herramientas de evaluación dentro del área de psicología. ¿Para qué lo requerían? Justamente para identificar, conocer si las personas que ocupaban cargos gubernamentales eran aptos para desempeñar sus labores. Estos mismos sistemas sirvieron para adaptarlo en Europa, para implementarlo en las universidades con fines educativos. Se dan cuenta que aquí ya estamos hablando de dos áreas de aplicación. En el área laboral, para conocer habilidades de las personas, de los funcionarios, y por el otro lado en el área de educación. Además, cada 3 años, estas herramientas se implementaban para evaluar su destreza en música, tiro con arco, equitación, escritura, aritmética y otros. Qué importante justamente conocer el origen de nuestras herramientas que vamos a utilizar o que hemos de utilizar en su momento. Pues estas herramientas son como apoyo para no diagnosticar, sino para conocer con mayor profundidad y para enriquecer los datos que recabamos con otras herramientas de evaluación, como por ejemplo la entrevista, la observación, que seguramente van a estar hablando en otras materias también. Entonces es muy importante conocer el origen de nuestras herramientas. Y como siempre queremos dar nombre del responsable de algo, de alguna situación, en esta ocasión vamos a dar nombre de 3 autores que ayudaron, que brindaron su conocimiento, que aportaron con sus investigaciones para que esto sea realidad el día de hoy. Es decir, los instrumentos de evaluación también estuvieron en manos de Francis Galton, James Cattell y Alfred Binet. Y específicamente en la Primera Guerra Mundial se tuvo la necesidad de crear estos instrumentos de evaluación para 2 necesidades, para responder a 2 necesidades. Uno era para identificar y conocer la capacidad intelectual, que era el instrumento creado fue el alfa y beta, o beta y alfa. Alfa era para las personas que tenían conocimiento de lectoescritura y beta era para las personas que no sabían escribir, analfabetos. Entonces, además de esto, la necesidad de conocer la personalidad de los soldados que iban a ser parte de esta guerra mundial. Aquí les dejo un escrito de lo que ya fui diciendo en la lámina anterior. Uno de los autores, Alfred Binet, se preocupaba bastante con relación a la objetividad de los instrumentos, entonces plantea lo siguiente, que esos instrumentos deben tener la sencillez en su escrito, que se invierta poco tiempo en su aplicación, que sean independientes del examinador, es decir, la percepción subjetiva del examinador no debe incidir en los resultados. Además, estos resultados obtenidos puedan ser contrastados por otros observadores. Y aquí nada más quiero que vayan leyendo, les pido a que le conozcan a James Cattell, a Francis Galton, qué aportes dieron, entonces es importante que lo lean. Y tenemos también otros autores, otros pioneros en el surgimiento de las pruebas como Charles Spearman, Edward Thorndike, Lewis Terman, Watford y otros que también dieron sus aportes. Entonces es importante que vayamos leyendo a estos autores para poder conocer a profundidad sobre las evaluaciones psicológicas y las pruebas aplicadas para su evaluación.